Bien, iniciamos la temática con movimiento circular. Vamos a hacer participar a los estudiantes. A ver, Ceballos Mindiola, Luis, buenos días, le escucho. Lea, por favor. Buenos días, profe. Movimiento circular. Se define el movimiento circular de un cuerpo o partícula como aquel cuya trayectoria es una circunferencia. El movimiento circular se produce cuando una fuerza externa, fuera del cuerpo, llamada centrípeta, actúa en forma perpendicular a la trayectoria que describe el movimiento. Muy amable, gracias. Bien, como ustedes pueden visualizar, pues se muestra claramente lo que corresponde a movimiento circular. Bien. Cuando nos referimos a este tipo de movimiento, nosotros debemos pensar en una figura geométrica, la que corresponde pues a un círculo. Para trazar un círculo, ¿cuántas veces hemos hecho ese trabajo? Utilizamos un compás, ¿verdad? Entonces el compás nos ayuda a trazar una línea curva que corresponde a lo que llamamos circunferencia. La línea curva se llama circunferencia. Y la superficie que queda encerrada en esta línea curva, esa superficie se llama círculo. Entonces no hay que confundir círculo con circunferencia. Están relacionadas así. La circunferencia es la línea curva y el círculo es toda la superficie que quedó encerrada con ese borde de la línea curva. Bien, teniendo en cuenta esto, pues hay ciertos movimientos que siguen una línea de circunferencia, ¿no? Esa línea curva que marca la trayectoria hace notar que se trata de un movimiento circular. Como se ve en la imagen, hay una piedra que está atada a una cuerda y alguien la hace girar, donde la mano pues es el centro del círculo. Y la mano ejerce una fuerza con la cuerda. Esa fuerza está dirigida hacia el centro del círculo. La fuerza que no le permite a la piedra ir en línea recta, o sea, esa fuerza le obliga a dar siempre un movimiento circular, siguiendo una trayectoria de la circunferencia. Esta fuerza tiene un nombre en física, se llama fuerza centrípeta. Es una fuerza que ejerce la mano, en este caso, de la figura. Es una fuerza externa a la piedra o al objeto que está realizando el movimiento circular. Esta fuerza es la responsable del movimiento circular y siempre es perpendicular a la tangente de la rapidez, llamemos así, o velocidad lineal que tiene el objeto que realiza el movimiento circular. En la vida cotidiana, en nuestro medio, pensemos en todos aquellos cuerpos que realizan movimiento circular. Por ejemplo, la rueda de un vehículo, ¿no? La rueda de un vehículo realiza un movimiento circular, ¿sí? Entonces, pensemos en otros movimientos, en otros ejemplos. A ver, Jiménez Jocelyn, buenos días. Deme ejemplos de movimiento circular. Podría ser algún tipo de círculo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con el que hacemos en matemáticas. Compás, el compás. Ya, el movimiento de un compás, correcto, es un movimiento circular. Muy bien, más ejemplos. Solano Freddy, buenos días. Deme más ejemplos de movimiento circular. Buenos días. El sol. No le escucho, hable un poco más fuerte. El sol.
Hasta ahora no le escucho. El sol. El sol. Movimiento del Sol. Ujú. ¿Le parece que sea movimiento circular el Sol? Lógicamente que el Sol tendrá un movimiento, pero ese no es circular. ¿Sí? No es circular. Otro ejemplo, piense en otro ejemplo. Hasta eso voy a preguntar a Bonilla, Carla. Buenos días, otros ejemplos. Carla Won. No me escucha, no le escucho. Zumba, Melanie. Melanie Zumba, ¿está conectada? Sí, profe. Deme más ¿Cómo se ejemplos. llama la rueda de los carruseles? Ya, la rueda moscovita o carruseles, muy Es- bien. Gracias. Otro ejemplo, Fernández, Emily. Como por ejemplo, mezclar chocolate con leche, porque como por ejemplo, cuando se le echa polvo a la leche, nosotros para mezclarla tenemos que hacer movimientos circulares. Ya, muy bien. La agitación, entonces, circular de una solución, ¿no? Cualquier solución. Con una palita, con una cuchara, con un sorbete, si lo movemos, estamos haciendo un movimiento circular. Correcto. Bueno, hay tantos otros ejemplos, como por ejemplo, movimiento de las manecillas de un reloj, ¿verdad? Un punto localizado en la Tierra, que como la Tierra sabemos que tiene un movimiento de rotación, pues cada punto ejerce o realiza un movimiento circular. El movimiento de un satélite, natural o artificial, alrededor de la Tierra, hace un movimiento circular, ¿verdad? El movimiento del volante de un vehículo es movimiento circular. El movimiento de las aspas de un ventilador, no sé si ya lo dije, también es un movimiento circular. El movimiento de los pollos en un asadero, se han dado cuenta que está dando vuelta un pollo ahí, qué rico, ¿verdad? Eso es movimiento circular. Cuando usted hace un baile, generalmente a la pareja a veces le hace girar, ese es un movimiento circular. Hay muchas acrobacias, un rol, por ejemplo, hacia arriba, es un movimiento circular. Hay tantos ejemplos de movimiento circular y pues hay que distinguirlo, ¿no? De los otros movimientos que hemos tratado. Movimiento rectilíneo en línea recta, movimiento parabólico, nos describe una curva que no es circular, es una curva parabólica, ¿no? Entonces hay tantos movimientos, pero este que estamos hablando se refiere a movimientos circulares, es decir, la trayectoria de un punto, de un cuerpo o partícula, siempre debe ser con una línea parecida a la circunferencia, o sea, tiene una trayectoria circular. Muy bien, vamos a avanzar. Creo que y ahora sí nos involucramos con movimiento circular. Veamos la siguiente diapositiva, a ver qué nos dice. Clases de movimientos circulares. A ver, Ulloa García, Dayanara, buenos días. Lea, por favor. El movimiento circular de un cuerpo o partícula puede ser movimiento circular uniforme, movimiento circular variado, movimiento circular uniformemente variado. Muy amable, gracias. Entonces, en movimientos circulares tenemos tres clases. Tres clases. La primera es circular uniforme. La siguiente, circular variado. Y circular uniformemente variado, el tercer grupo. Vamos a ir viendo cómo distinguir cuándo es
es un caso y cuándo es otro caso. En los ejemplos que hemos señalado, todos son movimientos circulares, pero hay unos que son uniformes, otros son variados y otros uniformemente variados. Como cuando vimos movimientos rectilíneos, ¿verdad? También hay rectilíneo uniforme, rectilíneo variado y rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, vamos a ir viendo el primero. Movimiento circular uniforme, el primerito. A ver, juez Férez, buenos días, le escucho, lea. Buenos días, profe. A ver, el MCU es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular, constantes trazando una circunferencia y con una aceleración centrípeta. En este movimiento la dirección varía en cada instante. Un ejemplo de este movimiento es el de un satélite que gira a una constante alrededor de la Tierra. Muy bien, muy amable. Ahora sí explicamos para que todos comprendan. Movimiento circular uniforme. Por ejemplo, el movimiento de las manecillas de un reloj. Recuerde que hay 3 agujas, ¿verdad? Una que marca las horas, otra aguja que marca los minutos y otra aguja que marca los segundos. Cada uno de estas manecillas o agujas realiza un movimiento circular uniforme. La palabra uniforme significa que no hay alteración, mantiene el mismo ritmo, emplea el mismo tiempo o periodo en dar una vuelta, ¿verdad? Mantiene una velocidad angular, o sea, velocidad que describe ángulo, constante, o sea, se conserva. Por ejemplo, señalado, la aguja que marca las horas da una vuelta completa en 12 horas, la que marca la hora. Una vuelta completa, 12 horas. Segunda completa, o digamos vuelta completa, también 12 horas. Es decir, siempre mantiene el mismo ritmo. La otra aguja, la que marca los minutos, da una vuelta completa en 1 hora. Da otra vuelta también 1 hora. Es decir, siempre cada vuelta emplea 1 hora. Eso se llama periodo. Entonces mantiene el mismo ritmo. Y la última, que es la que anda más rápido, la aguja segundera, la que marca los segundos, una vuelta completa emplea 1 minuto. Y otra vuelta, otro minuto. Y así, cada vuelta 1 minuto. Eso es un movimiento circular uniforme. La misma Tierra, nuestro planeta, hace un giro completo de rotación en 24 horas. Es decir, siempre cada vuelta serán 24 horas. Eso es un día, ¿no? Un día completo o una vuelta en el eje alrededor del eje de rotación en la Tierra. Entonces, cuando usted vea que mantiene el mismo ritmo, es decir, hay una velocidad angular que se llama, ¿no? Que se conserva, es constante, hablamos de movimiento circular uniforme. Un CD musical, dice ahí especificaciones, ¿verdad? Puede tener, por ejemplo, 60 vueltas por minuto, siempre 60 vueltas por minuto. Ese ritmo no lo altera. No es que hay una vuelta que emplea 40, otra que emplea 80, no, mantiene el mismo ritmo. Eso es movimiento circular uniforme. Las características de esto es que hay una rapidez lineal o velocidad lineal que está cambiando en dirección, lógico, porque si es circular, tiene que estar cambiando, como se ve en la imagen, un vector velocidad. Cambia de dirección, ¿no? La dirección de ese vector siempre está cambiando.
pero el ritmo no lo cambia, ¿no? Cambia la dirección del vector. También podemos ver otra característica. Ya hablamos de que hay una fuerza que lo ala hacia el centro, que se llama fuerza centrípeta. Esa fuerza hace que el cuerpo adquiera una aceleración que tiene el mismo nombre, aceleración centrípeta. O sea, está en dirección de la fuerza centrípeta, hacia el centro. Es un vector que lo vamos a luego a analizar. Ese vector que sigue la dirección de la fuerza centrípeta se llama aceleración centrípeta. Correcto. Entonces, esas son las características que tenemos que analizar siempre en un movimiento circular uniforme. Mantiene el mismo ritmo, es decir, una velocidad angular constante. La que varía en dirección se llama velocidad lineal o tangencial. Es otro tipo de velocidad. Pero la que se mantiene constante se llama velocidad angular o ritmo en el caso de movimiento circular uniforme. Preguntas, por favor. Comentarios. Ceballos Luis, ¿algún comentario? Ninguna, profe, todo está entendido. Vélez Saca Carlos, comentario. Vélez Saca, no le escucho. Alarcón Carla. No hay comentarios. No, profe, no hay ningún comentario. Bueno, seguimos entonces, pero estar siendo explícito en esto, ¿no? Siguiente. Términos utilizados en el movimiento circular uniforme. Esto sí tienen que ponerle mucha atención. ¿Cuáles son los términos que vamos a manejar en los problemas? A ver, Ochoa López, Pamela, buenos días, le escucho. Lea. Sí, ya, profe. Los desplazamientos angulares. 1. Desplazamiento angular. 2. Arco recorrido. 3. Número de revoluciones. 4. Frecuencia. 5. Periodo. 6. Velocidad angular. 7. Velocidad lineal o tangencial. 8. Aceleración Muy amable. 8 magnitudes o términos que vamos a utilizar. En los problemas siempre vamos a hablar de alguno de ellos. Puede ser de uno o varios de estos términos que aparecen en un problema. Entonces hay que manejar esos términos. Fíjense lo que está entre paréntesis. Es el símbolo. Por ejemplo, cuando hablamos de desplazamiento angular, aparecerá el símbolo teta, que es una letra del alfabeto griego. Teta, desplazamiento angular, o también se lo utiliza para decir ángulo, ¿no? Ya. El arco recorrido, observe lo que está entre paréntesis, es la letra E. Eso lo vimos en movimiento rectilíneo como espacio, ¿no? Es algo similar, pero aquí se lo traduce como arco recorrido. Ya vamos a explicar eso. Número de revoluciones. Entre paréntesis está la letra N, N minúscula. Revoluciones significa vueltas o ciclos, ¿no? Revoluciones o ciclos. Frecuencia, la letra F. ¿Qué significa frecuencia? Es el número de vueltas que un cuerpo ejecuta en un segundo. Por ejemplo, si nos dicen 20 vueltas por segundo, entonces la frecuencia es 20. 20 vueltas por segundo. Periodo. Es la letra T, pero mayúscula. Mire, T mayúscula. Cuando hablamos de eso, pues hablamos de periodo. ¿Y qué es eso? El periodo es el tiempo que emplea el cuerpo en dar una sola vuelta. Por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra, ya hablamos, el periodo es 24 horas. Ese es el periodo, el de dar una vuelta. Velocidad angular. Siempre
aparecerá el símbolo W. Eso es velocidad angular. Es lo que hablamos de ritmo, ¿no? Cómo va cambiando el ángulo a medida que transcurre el tiempo. Entonces, eso es velocidad angular. Velocidad lineal o tangencial. Ese es el vector que está cambiando de dirección. Siempre es tangente a la circunferencia. Y tiene que ver con el avance en metros por segundo. El avance en metros por segundo. Eso es velocidad lineal. Aceleración centrípeta, porque ya lo mencionamos, es la responsable de hacer cambiar de dirección al vector de velocidad lineal o hacer que el cuerpo siempre esté siguiendo la línea de la circunferencia. Esa es la aceleración centrípeta, la responsable de hacer cambiar la dirección del vector velocidad lineal, ¿verdad? O hacer que el cuerpo pues mantenga siempre una trayectoria que dibuja una circunferencia. En la imagen usted ve vectores, ¿no? Hay una letra A, eso es aceleración centrípeta, siempre está dirigida hacia el centro del círculo. Mire cómo están los vectores que dicen A. A es aceleración centrípeta. El V, que es de color rojo, el vector, eso es la velocidad lineal o tangencial. Observe que a veces está dirigido hacia arriba, a veces hacia la izquierda, a veces hacia la derecha, a veces hacia abajo. Es decir, está cambiando de dirección. Pero siempre el cuerpo se mantiene en la línea curva llamada circunferencia. Y en el centro aparece una letra W. Eso es lo que habla de velocidad angular. Velocidad angular lo que hace es mantener un ritmo angular constante en el movimiento circular uniforme. Entonces, todas estas cosas primero hay que entenderlas, conocer el fundamento conceptual para luego aplicarlos pues en los problemas, porque si usted le habla en términos de a primera, calcule por decir la velocidad angular, usted dice, ¿qué será eso? ¿No? O calcule el arco recorrido, ¿qué también será eso? Pero hay que primero tener el concepto, el fundamento conceptual que llamamos, ¿no? Entonces, estos términos hay que manejarlos muy bien para poder desarrollar luego pues ejercicio. Vamos a explicar un poco más de desplazamiento angular, que a veces eso da dolores de cabeza cuando no se tiene clara la película. Ajá, la órbita del planeta. No me sirve el micro, profe. Bueno, pues a alguien le pregunté y por eso no contestó. Gracias. Bueno, gracias por la justificación. Esa es la respuesta que algunos dan en el chat. Vamos a ir a una explicación de qué dije, desplazamiento angular. Vamos a ir a ampliar un poco, ¿no? Para que tengan ustedes clara esa película. Vamos a poner acá explicación. Explicación está mal escrito. Ya. Del desplazamiento angular. Angular. Ya. Ahí está mejor. Muy bien. Vamos a explicarlo un poco más. Bien. Vamos a suponer, lo hago siempre de esta manera, que esta es la trayectoria de un movimiento circular. Allá. Entonces, si esa es la trayectoria de un movimiento circular, vamos a suponer que aquí tengo el centro
Y acá tengo un cuerpo, puede ser una piedra, una pelota. Hágase la idea y es una pelotita, ¿no? Ya. Entonces, este cuerpo está atada con una cuerda y como vimos la primera imagen, ¿no? Y está ejerciendo pues un movimiento circular. O sea, todo está girando, vamos a suponer en este sentido. Todo está girando así. Muy bien. Este es un movimiento circular. Estoy indicando cómo está girando esto. Muy bien. Entonces, si este es un movimiento circular, puedo yo incluir en esta gráfica un plano cartesiano, ¿verdad? Todos saben ya esta parte. Este es el eje X. Y por acá pues tengo el eje Y. Pero lo interesante es que lo voy a hacer pasar por el centro del círculo. ¿Sí? Lo voy a hacer pasar por el centro del círculo. De esta manera. Muy bien. Entonces tengo acá el eje X y acá el eje Y. Este es el punto 0. Muy bien. El ángulo que está girando este cuerpo lo indico acá. El ángulo. Y la distancia desde el origen a la, en este caso a la curva circunferencia, se llama radio. Eso sí, saben ustedes en geometría, ¿verdad? Radio. Y esta parte que voy a remarcar, esta parte que estoy remarcando, toda esta parte, la estoy remarcando para que usted no se pierda la pista, ¿no? Es lo que llamamos arco. Arco. Y se le pone con la letra E. ¿Correcto? Bien, este cuerpo, que es el que está atado a la cuerda, tiene una velocidad angular y una velocidad lineal. O sea, hay dos tipos de velocidad. La velocidad angular la puedo trabajar como una flecha circular, ¿no? Pero la velocidad lineal siempre es un vector. Ese es tangente al círculo. Lo estoy trazando ahorita. Ese es lo que llamamos velocidad lineal. Y hacia el centro hay otro vector, que lo estoy trazando en este momento, se llama aceleración centrípeta. Entonces hay dos vectores. Siempre hay dos vectores. Este que se llama velocidad lineal, vamos a ponerlo más gruesito para que se vea. Y este otro que se llama aceleración centrípeta. AC. Entonces, la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro del círculo, al origen del plano XY. Muy bien. Entonces, la letra E significa arco y R significa, la E significa arco.
arco. Y R, ¿qué significa? Significa radio. Esto significa radio. La letra teta es lo que hablamos de desplazamiento angular. Desplazamiento angular. Estoy escribiéndolo para que no se pierda, ¿no? Ya, desplazamiento angular. Ahora, para calcular el desplazamiento angular existe una fórmula. Hay que dividir el arco E dividido para el radio. Esto es una fórmula. Esto es una fórmula. Recuerde, es la primera fórmula que vemos en este movimiento. Entonces, fórmula, ¿no? Es la fórmula. Arco dividido para radio. Ahora pensemos un momentito. El arco es una longitud. Se mide en metros, en centímetros, en milímetros, ¿no? El arco. Y el radio también es una longitud. Se mide en metros, milímetros, centímetros, unidades de longitud. Si usted divide el uno para el otro, se van a eliminar las unidades y solamente me va a quedar número, cantidades numéricas. Por decir, si el arco vale 10 metros y el radio vale, por decir, 5 metros. Entonces, 10 dividido para 5, me queda 2. ¿2 qué? Solo queda número porque las unidades se eliminaron. El arco se mide en metros y el radio en metros. Entonces se simplifican los metros y queda solo número. Pero ¿cómo se entiende en física eso? Si estamos midiendo un ángulo y no me salió grados, por decir que estamos acostumbrados. No. Cuando se eliminan las unidades, el número que queda debe agregársele la palabra radian. Y se simboliza RAD. Rad. En la calculadora usted va a encontrar eso. Radian. El radian es una unidad para ángulo, que en física le llamamos desplazamiento angular. Y siempre que quede solo número y las unidades se eliminen, escribiremos radianes. Radianes. Vamos a poner aquí un ejemplo para que no se me olvide, porque esto a veces nos da dolores de cabeza. ¿Y qué unidades queda aquí? Ahí comienza el problema. ¿Sí? Entonces hay que tener esta situación clarísima. Listo, gracias la explicación que me da Melanie Zumba. Ya, gracias. Veamos un ejemplo. Nos dice que el arco vale 10 metros. Y el radio mide, dije, 5 metros. Mire, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió? Se elimina el metro. ¿Sí? Se elimina el metro.
y queda 10 dividido para 5, solo me quedó número 2. Cuando ocurra eso, usted le agrega la palabra RAD. RAD. Eso significa radián o radianes, si son varios, ¿no? En este caso varios, 2 radianes. Cuando ocurre que las unidades se eliminan, usted incorpora la palabra RAD, porque estamos hablando de un ángulo. De un ángulo. Y eso también lo encuentra en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, tenga en cuenta esta parte, porque ya en los cálculos que vamos a hacer, no voy a estar siempre diciendo lo mismo. Cuando se eliminan las unidades, ¿no? En este caso, metro con metro, o puede ser centímetros también, y centímetros se eliminan. Si se eliminan las unidades de longitud y estamos calculando ángulo o desplazamiento angular, hay que agregar la palabra RAD. ¿Qué significa? Radián o radianes. Es una unidad de ángulo. En la calculadora usted va a encontrar también esa unidad. Bueno, una vez que ya tiene la explicación de radianes, usted puede convertir estos radianes en grados, que allí sí ya usted sabe, ¿no? Que cuando le dan en grados se refiere a un ángulo. Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. A ver, vamos a mirar esta figura. Si el arco, que es esta parte de aquí, se sigue extendiendo hasta completar la vuelta, entonces el arco viene a ser igual a la longitud de la circunferencia. Toda la circunferencia. ¿Sí? Y usted sabe que si el arco es igual a la circunferencia, hay una fórmula en geometría. A ver, ¿a qué equivale la longitud de una circunferencia? Vamos a revisar eso. A ver, si el arco es igual a la longitud de la circunferencia, se tiene a ver, ahí se tiene. A ver, arco igual a longitud de circunferencia. Entonces sería ángulo igual la fórmula, ¿no? E sobre L. Es la fórmula que tenemos, ¿verdad? Pero me dicen que el arco es igual a la longitud de la circunferencia. Entonces, podemos decir aquí que si E es igual a C, esta letra C significa circunferencia, ¿no? Entonces sería C sobre R. Pero debemos recordar que la longitud de la circunferencia siempre es, en geometría, ¿no? 2 multiplicado por pi y por radio. Esa es la longitud de la circunferencia en geometría. Y hay que dividir para el radio. Entonces yo puedo decir que se simplifica el radio, ¿verdad? Se simplifica el radio y me queda que el ángulo es igual a 2
pi. ¿Correcto? 2 pi, como el valor de pi es 3.1416, solamente me queda número. Y entonces aquí hay que agregar la palabra radianes. Recuerden que cuando aplicamos la fórmula y se eliminan las unidades de longitud, hay que poner radianes. Ahora, pero una vuelta completa, que es lo que hemos dado, ¿no? De una circunferencia, esto equivale a 360 grados. Y mire, ya tenemos una equivalencia. Que el ángulo es 360 grados cuando es una vuelta. Entonces ya nos permite transformar, ¿no? Entonces, podemos decir que 2 pi radianes es igual a 360 grados. O puedo decir que pi radianes es igual a la mitad, ¿no? Si 2 pi es 360, pi es 180 grados. ¿Sí? Bien. De aquí puedo decir que un radián es igual a los 180 grados aquí es 180, ¿no? Dividido para el valor de pi. Entonces, en la calculadora, yo puedo sacar cuántos grados corresponde un radián. O sea, dividiendo 180 grados para pi. Y aquí me va a salir en la calculadora 57. Compruebe eso, ¿ah? 57,29 57 79 51. Estoy copiando todo lo que sale. Estos son grados. Ahora, exactamente este radián en grados, minutos y segundos sería 57 grados 17 minutos angulares, ¿no? Que se coloca una comilla arriba, ¿no? 44,81 segundos. Ese es el valor en grados, minutos y segundos de un radián. Bueno, hasta ahí vamos a dejar porque se agotó el tiempo. Pero esta es una excelente noticia, ¿no? Saber cuánto equivale un radián en grados. Es como decir
¿Cuántos centímetros tiene un metro? Entonces es una equivalencia, ¿no? Un radián tiene 57 grados, 17 minutos, 44,81 segundos. Hasta ahí vamos a dejar, ¿no? La clase de hoy. ¿Alguien mandó un chat? Bueno, no sé. Se refiere a lo mismo que ya me dijeron del señor Belezaca, que algo le pasó. Hasta ahí vamos a dejar.